qué gusto tenerlo en casa. Vayamos juntos, por favor, a la Escritura. Vamos a iniciar esta conferencia en el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 7, por favor. Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: el justo lleva una vida recta y honrada. Felices los hijos que vienen detrás de él. Estoy en la serie La Familia. Esta enseñanza, conferencia, la he titulado La instrucción es con la Biblia. Así se llama. La instrucción es con la Biblia. Y obviamente va dirigido a papá y va dirigido a mamá. Atiendan esta verdad, papás, mamás, de favor. Lo único que produce hijas o hijos saludables, fuertes espiritualmente, es la palabra de Dios. De ahí que toda instrucción, consejo, exhortación, reprensión que les comuniquemos a ellos o a ellas debe estar en conformidad a la voluntad de Dios. Repito lo que dije anteriormente: lo único que produce hijas o hijos saludables, fuertes espiritualmente, es la palabra de Dios. De ahí que toda instrucción, consejo, exhortación, reprensión que les comuniquemos a ellos o a ellas debe estar en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Por qué la necesidad de esta enseñanza? Bien sencillo. Hay muchas mamás, hay muchos papás que están en una iglesia cristiana que, escuchando lo que es la voluntad de Dios, continúan aconsejando, instruyendo, exhortando a sus hijos e hijas con las ideas de las mamás, con las ideas de los papás, como vieron a sus padres o madres actuar en hogares no cristianos. Es muy importante, papás, mamás de esta congregación, que ya renovemos nuestros pensamientos, que saquemos todas nuestras ideas y pensamientos o incluso nuestros sentimientos, porque hay muchas mamás, la mujer es más emocional, más emotiva. Hay mucha mamá que habla o dice cosas en un momento de situación donde se exalta mucho y lo que sale de su boca es de sus emociones o sentimientos. Eso ya no tienes que hacerlo, ya no debes hacerlo. Y precisamente es por ello que el Señor me dio este mensaje para esta congregación y para quienes nos ven y escuchan por internet y que necesiten hacer enmiendas o corroborar de que están haciendo bien el trabajo. Voy a empezar hablando por un padre de familia modelo, por decirlo así. Vayamos juntos a Job capítulo 1, versículos 1 al 5, por favor. Job capítulo 1, versículos 1 al versículo 5. Leo aquí nuevamente la versión Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 1 en esta versión: en la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno que temía a Dios y se abstenía de lo malo. Versos 2 y 3. Tenía una familia grande formada por 7 hijos y 3 hijas, y era inmensamente rico, pues poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchísimos siervos. Era en efecto el más rico hacendado de toda aquella región. Versículo 4. Los hijos de Job, ahí síganme con atención por favor, acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus hermanos y hermanas a comer y a beber con ellos. Verso 5. Al terminar el ciclo de banquetes, aquí síganme con atención, papá, mamá, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana, y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre de Job. ¿En cuántos hogares en esta congregación, en cuántas familias de las familias que nos hacen favor de escuchar, etcétera, etcétera, sus hijos o hijas es de continuo o de vez en cuando que tienen actividades o van a lugares o ven series o ven programas de televisión o todo lo que llega a través de los móviles, y sus hijos o hijas pecan, o sus hijos o hijas hacen o ven o dicen lo que no tiene que hacer un hijo o una hija? ¿Cuántos de aquí lo hacen? No levanten su mano.
Pero yo quiero decirle, el cristiano o la cristiana es muy común y corriente, que de manera continua o a veces de manera esporádica comete faltas, comete errores y en ocasiones pecados. Y es también muy común y corriente que papá y mamá regañen, que papá y mamá le digan al hijo o hija, eso que estás haciendo no está bien, a ese lugar que fuiste Dios no le agrada, ¿por qué andas con esas personas y tú sabes que son malos? Lo que dije como introducción, papá, mamá, no tienes que decirle lo que a ti se te ocurra, no tienes que mencionarle lo que tú quieras decirle, eso no funciona. Al contrario, les afecta más a tus hijos o hijas. Aquí dice claramente, ¿qué hacía este papá que era un hombre consagrado a Dios? ¿Qué hacía después que sus hijitos, sus hijitas se reunían a convivir? Estos banquetes no crean que son como los de Ocotlán, donde hay mariachi, música de banda, alcohol y todo. No, 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 no. Ellos convivían, como convive un cristiano y una cristiana. Espero darme a entender. Si su servidor hacemos una convivencia en casa, son alimentos sanos, son bebidas no alcohólicas, ahí no hay música del mundo, no hay cigarro, no hay palabrotas. ¿Me estoy explicando? Así eran ellos, pero de todas maneras, los mismos cristianos, cristianas dicen, oye, ¿ya te diste cuenta aquel hermano, aquella hermana? Anda bien mal. Y ahí se ponen a tijerearlo, ¿verdad? Ahí se ponen a hacer leña del árbol caído. ¿Me estoy equivocando? Y eso es pecado. Eso no lo debemos hacer. Entonces, esto probablemente u otras cosas sucedía en las reuniones de los hijos e hijas de Job. Les recuerdo, todos ellos eran casados. Eran 7 varones, 3 mujeres, eran 10, pero eran casados, tenían hijos, etcétera, etcétera. Entonces, después que ellos se reunían, ¿qué hacía este papá modelo? Bien sencillo, como se interesaba por sus hijos. ¿Cuántos papás y mamás que están aquí se interesan por sus hijos? Yo sí, no sé usted, pero yo sí. Entonces Job, después que hacían sus banquetes, sus hijos o hijas, él los llamaba. Él los hacía que vinieran a su hacienda, a su casa de él. ¿Por qué? Porque Job decía, ¿y qué si mis hijitos, y qué si mis hijitas, o sus cónyuges, o mis nietos, nietas, quebrantaron algún mandamiento de Dios? Entonces aquí este papá se interesaba para que sus hijos e hijas, después de sus convivencias, ellos hicieran un examen de conciencia. Los atraía a su casa y no especifica más la Biblia, pero yo más o menos conjeturo que Job les decía, a ver, hijitos, hijitas, vamos a examinarnos, a ver si en algo ofendimos a Dios, ofendimos al prójimo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pretendía Job con sus hijos o hijas? Bien sencillo, que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y en el tiempo de Job no era como en nuestro tiempo, que nosotros, como dice la carta de Juan 1, versículo 9, que si nosotros hemos pecado, que confesemos nuestros pecados, o como dice primera de Juan 2, 1 y 2, que todo aquel que ha practicado pecado, abogado tenemos en Cristo para con el Padre, y que pidamosle perdón, etcétera, etcétera. No, en los tiempos de Job no había eso. ¿Qué había en los tiempos de Job? No lo voy a leer, son muchos textos, pero si gusta anótelo, está ahí en Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3, versículos 1 al 16. Levítico 3, 1 al 16. ¿Qué decía este capítulo de Levítico? Que cuando alguien había ofendido a Dios, tenía que presentar una ofrenda de paz. Esa palabra, esa expresión o todo lo que quiere decir ofrenda de paz, del vocablo hebreo shalem, S-H-E-L-E-N, shalem, esa ofrenda de paz, este vocablo hebreo significa o quiere decir retornar, resarcir y agradecer. Retornar, resarcir y agradecer. Entonces los hijos y las hijas de Job, después que le pedían perdón a Dios, después que se arrepentían, ¿qué hacía Job? Él hacía la función de sacerdote. Y él ofrecía los animalitos que menciona ahí en Levítico 3, 1 al 16 y se lo llevaban a Dios. Y de esa manera, ¿qué hacía este papá? Ahí sígame con atención, papá, mamá, por favor. ¿Qué hacía este papá? Con la instrucción bíblica,
edificaba a sus hijitos e hijitas y los hacía volver a Dios. ¿Me estoy dando a entender? A lo que quiero llegar con este papá para ministrarte a ti, padre de familia, madre de familia que estás aquí en la congregación o me escuchas, o quienes se van a casar. Beto dice que no se va a casar porque él quiere ser como el apóstol Pablo, así no va a tener nadie ahí que lo estorbe de que, ¿a dónde vas, Beto? A las misiones. ¿Qué misiones ni qué nada? Tienes que asear la casa, ¿no? Dice Beto, yo no me voy a casar. Así es que, pero los otros sí, ¿verdad? Los otros que sí se quieren casar. Entonces atiende este consejo, papá, mamá. Tú y yo vivimos en un mundo caído, ¿estamos de acuerdo? Papá, mamá, tú y yo vivimos en un mundo caído. O en un estilo de vida que en la mayoría de las opciones o alternativas únicamente promueve todo lo que está fuera de lo justo, todo lo que está fuera de lo bueno, todo lo que está fuera de lo sano. ¿O me equivoqué? Aún así vayas a un lugar entrecomillado, es fútbol, ay Dios mío, ahí hay de todo que hace que tus hijos, mis hijas, se contaminen. Yo me acuerdo cuando tiene muchos años, aquí ya tengo viviendo más o menos como unos 15, 16 años. Cuando viví en Guadalajara y tenía oportunidad, yo iba a los estadios de fútbol, a mí me gusta el fútbol. Pero al medio tiempo siempre salían, si era el Atlas, salía un grupo de muchachitas con poca ropa y haciendo ¿cómo se dice? Una dinámica así deportiva más o menos. Y si iba con las Chivas, de todas maneras salían mujeres con ropa muy pegada, aventando balones. Desde ahí la vista ya se está contaminando, o el corazón ya se está contaminando, o me equivoco. Y muchas cosas más. Entonces, papá, mamá, como vivimos en un mundo caído y pues no nos podemos ir a Marte o a Júpiter, ¿no? Estamos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, papá, mamá? Bien sencillo, que a donde asistan nuestras hijas, nuestros hijos, y ellos pues dicen, papá, mamá, pues oye, voy a ir al cine, voy a ir a este lugar de esparcimiento, o voy a ver ahorita una serie, etcétera, etcétera. Pero repito, ya casi todo está sucio, ¿o no? En casa yo veo a mi esposa, ve unas series que les gusta de policía y de repente veo unas escenas que yo digo, hijos, no puede ser. ¿Y qué pasa con esas series, con esas películas o lugares aún así de deportes, no sé, de diferente índole? ¿Qué pasa ahí con nuestros hijos, hijas? Bien sencillo, ensucian su mente, ensucian su corazón. Incluso se pueden contaminar en sus expresiones por todo lo que escuchan. Hace años, cuando yo estaba en Guadalajara por mi trabajo secular, no sé si le tocó esa etapa de que usted se subía al camión, se sentaba o iba de pie y entre todos se hablaban como si fueran animales. ¿Sí sabe a qué me refiero, verdad? No lo puedo decir la palabra, es muy grosero. Pero decían, ¿cómo estás? Ya me di a entender, ¿verdad? Bien, Y yo decía, voy entre puras vacas aquí, puros toros. Porque era así, el saludo, ya me voy. Yo decía, caray. Bueno, ¿contaminaba o no? Ahí tenía usted que ser bien consagrado para no llegar a la iglesia y se le chispara un. No, de veras, estaba fuertísimo eso. Bueno, hoy hay más cosas terribles. Entonces, papá, mamá, es tu responsabilidad como la mía darle a nuestros hijos e hijas los argumentos de acuerdo a lo que ellos necesiten, eso sí, conforme a las escrituras. Repito, papá, mamá, tú y yo tenemos que darle los argumentos que necesiten nuestros hijos de acuerdo a las escrituras. ¿Para qué? Para edificarlos o para levantar en ellos lo espiritual, para advertirles o hacerles notar lo que no deben hacer o prevenirles, para corregirles o rectificarles los errores. Además, debemos cada día, papá, mamá, estar pidiendo a Dios para que Dios les ilumine el entendimiento o les aclare el entendimiento con su palabra,
para que Dios les dé sabiduría o argumentación bíblica, para que Dios despierte su palabra o toda enseñanza que tú y yo les damos a ellos, etcétera, etcétera. Pedirle a Dios que los visite, pedirle a Dios que los guarde. Mis hijitas amadas, de niñas fue una enseñanza, de adolescentes cambió, solo porque ya no tengo ese cacahuatito que tenía yo. Sí sabe a qué me refiero, ¿verdad? Los celulares esos, ya no lo tengo. Pero a mis hijas todos los días le mandaba una enseñanza y para que fuera comprensible, pues eran adolescentes. ¿Sabe qué usaba yo? Usaba yo diferentes cuentos, diferentes, se me van ahorita las otras, fábulas. Y mis hijos me decían, ay papi, cada enseñanza están bien buenas, gracias papi. Y todo ese trabajo hoy en día tiene fruto. Una de mis hijas fue hace como 2 años, creo, un evento de maestros de escuela, que ya viene, por cierto, el Congreso de Maestros de Escuela Infantil. Y una de mis hijas fue, y cuando regresó del Congreso, me abrazó y me dijo, papi, gracias por todo lo que me enseñaste. De eso estuvieron hablando los maestros, que eso le enseñen a los niños, a los adolescentes. Le dije, sí, mi vida, pues como papá que te amo, me preocupo, me intereso por ti, yo buscaba por todos los medios cómo hacerles llegar enseñanzas apoyados con fábulas, con cuentos, y así el adolescente lo capta más, lo aprecia más. No sé si me estoy explicando, papá, mamá. Y hoy en día, pues las dos son señoritas, ya son otro tipo de enseñanzas, con otro tipo de ilustraciones, etcétera, etcétera. Pero todo esto que te dije ahorita, papá, mamá, tu servidor lo sigue haciendo todos los días, no me detengo. La razón, tus hijos, tus hijas, mis amadas hijas, necesitan que su papá, necesitan que su mamá los esté instruyendo con la Biblia. No levanten su mano, pero ¿cuántos adultos hay aquí o de la tercera edad como servidor en esta iglesia que sin la palabra de Dios nos extraviamos? Que si no tenemos textos bíblicos acá, a ver, no sabemos ni qué hacer. Ah, bueno, igual ellos. Aquí te doy unos textos por todo lo que dije anteriormente. Por ejemplo, Efesios 5, verso 15. Efesios 5, verso 15. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí dice el apóstol Pablo a los Éfesos: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia o la que no sabe, sino con sabiduría. Con sabiduría es con los argumentos de Dios, para comportarnos con rectitud, limpieza, sinceridad. ¿Para qué usé este texto? Para ilustrarte, papá, mamá, lo que debe hacer un padre de familia, una madre de familia con sus hijos. Así ya no son tus palabras no tienen poder, mis palabras no tienen poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, ¿o no? Así dice Hebreos 4:12. Espero no equivocarme de la cita, pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, cuando un papá o una mamá le transmite, le escribe un WhatsApp, se lo lee, etcétera, etcétera, se lo explica. Y por ejemplo, yo busqué esta versión parafraseada, Palabra de Dios para Todos, más comprensible para ellos. Entonces, ¿qué estás haciendo, papá, mamá? Por todo lo que dije anteriormente, de que nuestros hijos están en un mundo caído o en un estilo de vida que las únicas opciones o alternativas que promueven están fuera de lo justo. Efesios 5:15 le ayuda a nuestros hijos, le ayuda a nuestras hijas, si tú quieres, como exhortación o para dirigirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Te leo otros textos más. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Leo la traducción lenguaje actual aquí, esa versión traducción lenguaje actual. Dice el 22: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Versos 23, 24. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Estos textos que te estoy leyendo, papá, mamá, ayudan mucho a nuestras hijas de nivel adolescentes y jóvenes. ¿De qué edades o niveles o
o etapas entre la adolescencia y la juventud, porque son a ellos principalmente que están dirigidos estos textos, desde luego a toda la iglesia, pero principalmente a ellos. ¿Qué está aquí enseñando estos textos? Que los hijos o hijas como nuevas criaturas, después de haber renunciado a su vida pasada, creer en la obra completa de Jesús, los exhorta a lo siguiente, que deben cambiar su manera de pensar. Y esta manera de pensar se hace al estar estudiando o reflexionando en las Escrituras, porque es la única manera como nuestros hijos e hijas se van a dar cuenta de que de lo que dice aquí la Escritura. Yo leí primero Efesios 5:15, dice que un cristiano o una cristiana no debe andar como gente necia. ¿Qué quiere decir gente necia? La que no sabe. Una definición común y corriente de necio es insensato. Bueno, para no decir insensato, usé esta otra expresión, la que no sabe. Los hijos, las hijas de Dios, ¿ya saben qué hacer para actuar? Sí. Pero si no les enseñamos a nuestros hijos, hijas, van a saber, ¿verdad que no? Ahí está pues tu chamba, papá, y la mía. Ahí está tu trabajo, mamá, o lo de mi mujer. Nosotros tenemos que trabajar con ellos. Y como lo enseñé el miércoles anterior, con amor, papás, con paciencia, con prudencia, con dominio propio, con fe. Es pesado, es cansado. Sí, yo he llorado un montón de veces. Yo a veces dentro de mí he dicho, no, ya no. Y Dios me dice, ¿así soy contigo? ¿Así soy contigo? Así me dice. No, padre, pues síguele pues, síguele. Y tienes que ser paciente. Y si no aprende a la primera, a la número 500 va a aprender, tú síguele. Entonces, papás, mamás, ¿los solteros todavía se quieren casar? ¿Ya no? Bueno. El otro día le pregunté a una joven soltera, después que escuchó la conferencia, le dije, ¿lista para casarte? No, está muy difícil. Me dijo, excelente, te quedas a forrar Biblias. Papás, mamás, así como te lo vengo diciendo ahorita, es la única manera. Como nuestros hijos, hijas se darán cuenta de donde ellos se mueven, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, etcétera, etcétera. Y a la vez, de esta manera, ¿cómo? Como dice aquí, renovando sus pensamientos, porque aquí la versión, esta traducción lenguaje actual dice que nuestros hijos, hijas, aunque es para todos, deben cambiar completamente su manera de pensar. Al hacer esta actividad, nuestros hijos e hijas, ¿qué van a mostrar en las acciones ellos y ellas? ¿O qué van a mostrar a la hora de actuar ellos o ellas? Bien sencillo, el carácter cristiano. El carácter cristiano. Papá, mamá, ¿quieres hogar, dulce hogar? Empieza por ti, papá, empieza por ti, mamá, y sigue por tus hijos, hijas. Pasa el tiempo, mucho tiempo, cuesta, sí. Sí, hubo un tiempo en mi familia que yo decía, ay Señor, no, esta no es una familia normal. Y Dios me decía, síguele, 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 síguele. Y hoy bendito sea Dios, no hombre. La única que nos da lata es una gatita ahí que es de nuestras hijas y se la pasa mucho tiempo aquí con nosotros, pero es la única. Que a las 5:30 de la mañana ya quiere que le abra la puerta. Y le digo, deja dormir. Mis hijas no me dan problemas y tú sí, le digo a la gatita. Pero bueno, después de ese comercial continúo. Así como estos textos, papás, mamás, hay muchos más. Hay muchos más con los cuales tú y yo debemos trabajar con ellos y con ellas para que se les vaya moldeando el carácter conforme a Cristo. Y te digo algo más, papá, mamá, con mucho cariño y respeto, de acuerdo a Deuteronomio 6, 6 y 7, Deuteronomio 6, 6 y 7, Proverbios capítulo 1, verso 8, Proverbios capítulo 1, verso 8, Proverbios capítulo 6, verso 20, Proverbios capítulo 6, verso 20, es trabajo de papá, es trabajo de mamá, comunicar, transmitir todo lo que dicen las escrituras a los hijos e hijas. No lo leo porque ya muchas veces he enseñado estos textos muy profundamente. Nada más te los doy ahí como una referencia para que se den cuenta, papás, mamás.
que el trabajo que tú y yo hagamos tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. Y esto, papá, mamá, implica que tendrás que prepararte, que tendrás que estudiar, que tendrás que trabajar incluso tu carácter. ¿Sí me estoy explicando, papá, mamá? O sea, no es simplemente tomar la Biblia y, a ver, siéntate ahí, te voy a enseñar. No, así no es. Por eso ahí Deuteronomio 6:7 dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué lugar hacerlo. Y en los otros textos que ya te mencioné, habla del trabajo de papá y habla del trabajo de mamá. Es un trabajo conjunto. Entonces, retomando un poquito esta parte de la conferencia, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse. Si no lo has hecho, si lo has hecho, qué bueno. Pero ustedes que están solteros, solteras, pues ya saben, tienen que desde ahora ponerse a estudiar, a vivir lo que están estudiando, y eso les va a ayudar mucho. Pero también tu trabajo, papá, mamá, es que al orientarlos a ellos, al orientarlas a ellas, no únicamente leas el texto, no únicamente le digas, vas a estudiar el Proverbio 15. No, no. Lo más importante para nuestros hijas e hijas es exponérselos de manera clara. Eso es lo más importante, exponérselos de manera clara para que lo comprendan. ¿Y para qué más? Para que los persuada o los convenza. Y así, de esta manera, nuestros hijos e hijas se dejen gobernar por ellos. Tristemente he escuchado a un buen número de papás y mamás que dicen, no, pues yo le dejo a mi hijo, a mi hija tareas de la Biblia, estudia todos los salmos, ya terminé, ahora el Evangelio de San Mateo, ya terminé, ahora Apocalipsis. Y yo le digo a los papás, ¿y se lo explicas? Y te juntas con ellos, estás con ellos para, no sé, aclararles, no sé. No, pues entonces tiempo perdido. No, así no es. No, tienes que estar ahí. El trabajo de ser padre y madre no es nada sencillo, créanme. Muchos papás y mamás lo reducen a vestir, dar de comer, ten para que te compres una nieve. No. Se lo enseñé el miércoles anterior. No, tu trabajo y el mío, el más sobresaliente es que nosotros trabajemos en la edificación de nuestros hijos. Pero hoy el Señor me dijo, dales esta enseñanza, que toda instrucción que dé padre y madre a sus hijos tiene que ser conforme a la Biblia. Veamos a un papá en acción. No se sabe si fue Salomón o fue el rey David, porque ni siquiera los eruditos de la Biblia saben quién dijo a quién, si fue David a Salomón o fue Salomón a Roboán. Acuérdense que Salomón fue hijo de David, Roboán fue hijo de Salomón, pero en fin, aquí veamos a un padre en acción. Proverbios capítulo 4, por favor, versículos 14 al 27. En estos textos veremos a un papá trabajando con su hijo en lo que le vengo enseñando, papá, mamá. Proverbios capítulo 4, versículos 14 al versículo 27. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí está este papá diciéndole a su hijo, no sigas, aquí está una instrucción, el camino de los perversos, ni trates, otra instrucción, aquí habla de comportamiento, de ser como ellos. Verso 15, aléjate, otra instrucción, retírate lo más lejos del mal, del daño, de la desgracia. Otra instrucción, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Verso 16, los perversos o malos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. Verso 18, le dice este papá a su hijo, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Verso 19, en cambio el camino de los perversos es como las tinieblas o como la oscuridad. No saben con qué tropiezan o con qué caen o qué obstáculos se encuentran en el camino y caen. Verso 20, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente a mis palabras.
Verso 21, no las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que los escuchan, son como la salud para el cuerpo. Verso 23, ante todo o en primer lugar, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Verso 24, no permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Verso 25, mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Verso 26, fíjate bien donde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Verso 27, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Este papá, ¿qué estaba aconsejando a su hijo? Ni más ni menos. En los versos 14, 15 le estaba diciendo, no imites el comportamiento o la manera de vivir de los que se rebelan a los mandatos de Dios o cometen diversas faltas o pecados contra sus semejantes. ¿Qué le estaba diciendo este papá a su hijo en los versos 14, 15? Que no imitara o que no siguiera el comportamiento o manera de vivir de los que se rebelan a los mandatos de Dios o cometen diversas faltas o pecados contra sus semejantes. Te leo un texto aquí, Isaías 3:11, traducción lenguaje actual. Este texto dice así: qué mal le irá al malvado, Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio Dios bendecirá al obediente y lo recompensará por su buena conducta. Aquí está un papá en acción. Aquí está un papá trabajando con su hijo, porque este papá ama a su hijo, le interesa a su hijo, no quiere que a su hijo le vaya mal. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mire, hijito, en el mundo, Ocotlán, La Barca, Jamay, no sé, el Capulín, no sé, Nueva York, Buenos Aires, Argentina, no sé, Chicago, Los Ángeles, California, Beijing, China. Estoy mencionando así al azar ciudades en el mundo. A donde quiera hay gente mala, a donde quiera hay gente corrupta, a donde quiera hay gente que se goza en delinquir. ¿Qué le está diciendo este papá a su hijo? No los imites, no los sigas, porque a ellos les va a ir muy mal. Por eso le leí este texto de Isaías 3:11. En los versos 16 y 17 de Proverbios 4, en los versos 16 y 17, verso 4, el papá le está describiendo a su hijo las características de la gente mala o rebelde a Dios, de la gente que perjudica a su prójimo y cuál es su comportamiento más sus ideas falsas, porque ignoran que al practicar cualquier delito, cualquier pecado, en caso de no arrepentirse y volverse a Dios, les irá muy mal para siempre. Es lo que le está comunicando este papá a su hijo. Escucha esta verdad: a lo largo de mi vida nunca he visto a alguien que practique el fraude, el robo, la traición, que es falso, primero que vive en paz y con alegría, y después que sea sano espiritual, emocional y físicamente. Nunca. Se lo vuelvo a decir, a lo largo de mi vida nunca he visto a alguien, hombre o mujer, de la edad que guste y mande, que practique el fraude, practique el robo, la traición, que es falso, que vive en paz o con alegría, sano espiritual, emocional y físicamente. Nunca, nunca. Yo dirigí empresa por muchos años. La gente que a mí me robaba y que se iba burlando de mí, después me enteraba que habían cometido otro delito en otro lugar y ya estaban en la cárcel. Nunca le va bien a alguien que hace lo malo. Ese es el trabajo tuyo, papá. Ese es el trabajo tuyo, mamá. Ese es mi trabajo, el día de mi esposa también. Decirle a nuestras hijas: ¿quieren que les vaya bien, hijas? ¿Quieren que les vaya bien, hijos? Sean rectos, sean sinceros, sean leales. De otra manera, a ustedes lo que les va a esperar es sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y tarde que temprano puede venir alguien y hasta quitarles la vida. Más de una persona cercana a mí le han quitado la vida por sus delitos, porque creen que al hacer el mal no les va a venir más que bienes y bienes. No, así no es. Pero en fin, en la Biblia hay muchos testimonios, papá, mamá,
para instruir a nuestros hijos. Yo simplemente puse así rápidamente. Si gusta anotarlo, no lo voy a leer, está en el segundo libro de Samuel 13. Segundo libro de Samuel 13. Ahí dice que Amnón, hijo de David, deseaba de manera maliciosa a su media hermana Tamar. Y él tenía un amigo perverso que se llamaba Jonadab. Él le dio un plan a este Amnón para tener relaciones íntimas con su media hermana, y a través de engañar a su papá primero y después engañar a su media hermana, ella tuvo intimidad con ella. Y después que tuvo intimidad con ella, lo echó a la calle, lo corrió. Este hombre, Amnón. Pero esto no se quedó así. Si gusta leerlo, ahí en 2 de Samuel 13, 14 al 16, 2 de Samuel 13, 14 al 16, el hermano de Tamar volvió a engañar al papá, que era David, y le dijo: dile a mi hermano que venga. Es más, si quiere lo leemos. 2 de Samuel 13. No lo iba a leer, pero leámoslo. 2 de Samuel 13, 23 al 29. Aconteció pasados 2 años, fíjese, 2 años, que Amnón había abusado de su media hermana y la había aborrecido. Dice el versículo 23, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía que esquiladores, o los que les cortan ¿cómo se dice? La lana a los borregos. Tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, entiéndase David, y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Y aunque porfió o lo convenció, dio argumentación para convencerlo, eso quiere decir porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Verso 26, entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros. ¿Quién? Amnón, el que había violado a su hermana. Amnón, mi hermano. Y el rey les respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Es que ya Absalón ya tenía un plan, pero le sigo leyendo. Dice: ¿para qué ha de ir contigo? Sigo leyendo. Pero como Absalón le importunaba, es decir, le decía: ándale, que venga Amnón, que venga Amnón, dejó ir con él. ¿A quién? A Amnón y a todos los hijos del rey. Siguiente versículo. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, entiéndase, borracho, y al decir yo: herid a Amnón, entonces ¿qué? Matadle, y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Verso 29, lo leemos en voz alta de favor, que dice: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. ¿Cómo le fue al perverso? Le quitaron la vida. Por favor, papá, mamá, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestras hijas. Mi hermana, en paz descanse, ella fue juez, ella juzgaba, y cuando eran culpables, eran cadenas perpetuas. ¿Sabe a gente de qué edad? Adolescentes. Adolescentes. Mi hermana era juez en un penal de máxima seguridad de adolescentes. Ella me decía: Artu, me duele cuando tengo que dictar sentencia, pero los tengo que condenar. Porque ella me decía: mira, los tengo acá, los soldados de la marina atrás de ellos cuidándome, para que no se vaya a abalanzar y me vaya a querer hacer algo malo. Y yo les decía a ellos: a ver, hijos, así se dirigía mi hermana, en paz descanse, a los que juzgaba: a ver, hijos, lo que dicen estos, o sea, los de la marina o los soldados, los que los llevaran ahí, ¿es cierto? Ella decía: sí, licenciada, es cierto. Ya maté como a 100, les quité la cabeza. Y mi hermana se quedaba, se horrorizaba. Y les decía a mi hermana: ¿es verdad, hijo? ¿No te están forzando ellos? No, no, volteaba a ver a los soldados: no, yo lo hice. Y como juez no le quedaba de otra más que dictar sentencia. ¿Sabe qué me decía mi hermana a mí cuando venía de vacaciones a Guadalajara? Porque ese penal está en el estado de Veracruz. Artu, cuida a tus hijas. Artu, aconseja a tus hijas. Hay muchísimos adolescentes y jóvenes, varones y mujeres, metidos en los grupos delictivos. Aconséjales. No sé, papá, mamá, si quieres tomar ese consejo para tus hijos, tus hijas.
Ay, pastor, pero si mi hija está aquí en la iglesia, mi hijo está aquí. Yo quiero decirte, en esta congregación de todas las edades, sin ofender a nadie, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad, hay un montón de gente aquí, no sé cuántos, yo sí lo digo, pero sí hay un buen número de gente que todavía no han nacido de nuevo, ¿eh? Todavía no son cristianos. Tienen una conversión, como le dice un buen predicador por ahí que escuché, solamente son cristianos temporales. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué es un cristiano temporal? Pues que no es, y que cuando menos te lo imagines, si no haces tu tarea papá, si no haces tu tarea mamá o mi mujer o yo, nos van a sacar desde un sustote hasta un corajote. ¿Me estás escuchando papá, mamá? Tus hijos, mis hijas son malos por naturaleza. Yo soy malo por naturaleza. El que no me deja pecar a mí se llama Espíritu Santo, porque estoy sometido a la palabra, estoy sometido a mi Dios. Pero si tus hijitas, hijitos no son cristianos, cuando menos te lo imagines. Entonces yo espero que el Señor nos esté hablando muy a tiempo, papás, mamás, para tomar cartas en el asunto. Pero continúo con Proverbios 4, en el versículo 18, este papá le dice a su hijo que el andar de un hijo de Dios, el andar de una hija de Dios, primero es con su nacimiento nuevo. Después va progresando o mejorando día a día en su manera de ser o comportarse. ¿Esto a qué se debe? A su santificación. Lo repito nuevamente. El verso 18 de Proverbios 4, este papá le está diciendo a su hijo, no se sabe aquí si es David a Salomón o Salomón a Roboam, pero le está diciendo este papá a su hijo, mira hijo, el andar o la manera de comportarse o el carácter de un verdadero hijo o hija de Dios, primero es o inicia con su nacimiento nuevo. Después va progresando o mejorando día a día en su manera de ser o comportarse, pero esto se debe a su santificación. Es lo que está enseñando aquí. Y este papá le está orientando con la Biblia. Por darte aquí orientación, cómo enseñar esta parte a tus hijos, hijas, papá, mamá, sean adolescentes, jóvenes. Por ejemplo, yo voy a usar un personaje de la Biblia, aquí en San Marcos 3:17, San Marcos 3:17 en la versión Nueva Biblia dice que Jacobo y Juan, ellos eran hermanos. Jacobo era Santiago, pero aquí dice el nombre de Jacobo. Jacobo y Juan dice, hijos de Zebedeo, a quienes Jesús les puso el apodo de Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Cómo era el carácter de estos discípulos de Jesús? ¿Cómo era? De mecha corta, como dicen aquí en Ocotlán. Ay, Dios. A sus discípulos que entraran a una aldea de los samaritanos para hacer unos preparativos antes de ir a Jerusalén. Pero como no les permitieron ir a Jerusalén, a esa aldea, perdón, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, ahí en Lucas 9:54, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, la parte B. Jacobo y Juan le dijeron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Fíjese, los discípulos de Jesús todavía estaban muy verdes. Los discípulos de Jesús todavía estaban muy carnales. Así estaba Jacobo, así estaba Juan antes de que fueran apóstoles. Bueno, sin que se ofenda papá, mamá, o sin que se vea evidenciado papá, mamá, ¿usted tendrá hijos así? ¿Tendrá hijas así? ¿Explosivos? No lo sé. Estoy usando a este personaje para poder ayudarle, orientarle papá, mamá, de que de acuerdo a la debilidad de su hijo o hija o a un pecado que pueda estar cometiendo, de acuerdo a sus pecados de ellos o ellas, usted ya use los textos correspondientes.
Pero vuelvo a lo mismo, papá, mamá, la instrucción que le debemos dar a nuestros hijos e hijas tiene que ser conforme a la Biblia. Pero escuche esto, como todo nacido de nuevo, varón, mujer, como ya se lo dije anteriormente, no se queda con el carácter y conducta que llegó a Jesús. ¿Qué sucedió con Juan? Ahí en Primera de Juan 4:8, Primera de Juan capítulo 4 verso 8, en la Nueva Biblia Viva dice, Nueva Biblia Viva dice, amados, aquí ya está Juan, dando la instrucción, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. ¿Qué pasó con el Juan iracundo? ¿Qué pasó con el Juan explosivo? Aquí ya era un Juan amable. Sí, pero ¿por qué? Porque él era nacido de nuevo. Y le aseguro que en todos los años que estuvo caminando con Jesús, se estuvo santificando. ¿Qué es santificando? Apartándose de este rasgo. ¿De qué? De explosividad. Hasta que desarrolló dominio propio, bondad, amor y otras características del fruto cristiano. Y de esta manera, Juan, ¿qué? Fue transformado. Entonces, papás, mamás, hagamos lo que nos corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. En la educación o adoctrinamiento a nuestros amados hijos o hijas, repito, hagamos lo que nos corresponda, papá, mamá. De acuerdo a la voluntad de Dios, en la educación o adoctrinamiento a nuestros amados hijas o hijos. ¿Para qué? Para evitarles, en el supuesto que se sometan al consejo bíblico, el que paguen consecuencias graves. Por ejemplo, al unirse con un varón o una mujer incrédula o incrédulo. O quebrantar cualquier precepto de Dios. Créanme, papá, mamá, lo que estoy enseñando en este momento, en muchas congregaciones, en muchos lugares, en todo el mundo, hoy están trayendo muchas deshonras a padres y a madres. Yo escuchaba anoche a un predicador que lo siguen multitud de gente. Su congregación es de más de 10,000 miembros. Y a él lo siguen, yo creo que como 1 o 2 millones de gente en todo el mundo. Es un predicador que lo sigue mucha gente. Y él decía en su congregación anoche, lo estaba yo escuchando, él decía que ahí en su congregación hay muchos jóvenes que han cometido fornicación. Hay otros que han adulterado. Y él decía, y decía bien, dice, mira joven, o de la edad que seas, tú que has caído en fornicación, tú que has adulterado, Dios te perdona por la sangre de Cristo, sí, ahí dice, ¿te arrepentiste? Dios ya te perdonó de tu fornicación, Dios te perdonó de tu adulterio. Pero las consecuencias las vas a llevar toda tu vida. Eso a mí me impactó. Él dijo, miren, porque él da cobertura a miles de pastores. Él tiene miles de pastores bajo su cobertura de él. Muchos pastores los hemos tenido que quitar del ministerio porque han adulterado. ¿Dios los perdonó de su adulterio? Sí, pero están eliminados del ministerio para siempre. Papás, mamás, evitémosle a nuestros hijos, por favor, claro, como lo dije aquí, en el supuesto que se sometan al consejo bíblico. Porque hay hijos e hijas que por más que tú y yo les enseñemos, no, rechazan, no quieren, bueno, ni modos, pero ya no quedó de nosotros. Entonces, evitémosle, por favor, papá, mamá, que nuestros hijos e hijas paguen consecuencias graves. Porque dependiendo de su pecado, son las consecuencias que van a pagar. Continuando. Si tu papá, si tu mamá no los instruyes de acuerdo a las escrituras, eso es para mí también. Si tú y yo no instruimos a nuestras hijas de acuerdo a las escrituras, yo te pregunto a ti, y también es para mí la pregunta, ¿cómo van a discernir cuando los inviten a hacer cosas que violan lo que Dios prescribió? Te lo vuelvo a decir, papá, mamá. Si tú y yo no los instruimos de acuerdo a las escrituras, ¿cómo van a discernir cuando los inviten a hacer cosas que violan lo que Dios prescribe? ¿O cómo van a discernir
la misma palabra de Dios. Imposible. No se puede. Y te lo dejo de tarea, espero que lo hagas. Lo que gustes y mandes, déjale de trabajo hoy a tus hijos e hijas. Lo que gustes. Un salmo, un proverbio, un pasaje bíblico de un evangelio, de un profeta. Y dile a tu hijo, hija, a ver, ¿qué entiendes, hijo? ¿Qué entiendes, hija? Y ahí te vas a dar cuenta. Si tu hijo o tu hija te sale con no sé, no los quiero hacer sentir mal a los hijos, hijas que están aquí o viéndome o escuchándome. Pero si te dan una explicación lejos, dices, ay, ay, ay. ¿Serán cristianos? ¿Serán cristianas? Eso sí, como te lo dije, papá, mamá, tienes que ser entendido. Sí me estoy explicando con esta palabra entendido, ¿verdad? Tú tienes que saber qué dice ahí, porque si estás igual que tus hijos, pues ¿cómo? Porque es lo otro. Hay papás, mamás en esta congregación que están safe en entendimiento y dicen sus hijos cada tontería y dicen, amén. Y yo me quedo, ¿qué? No, me escriben y yo les contesto con Biblia para hacerles ver lo lejos que están de la voluntad de Dios. Estoy hablando de papás y mamás, ¿eh? Por favor, papás, mamás, hagamos lo que Dios dice que es prioridad. Lo que es prioridad para la casa es lo espiritual, no lo material. No lo material. Entonces, continuando con la enseñanza, muchos jóvenes, muchas señoritas, hoy en día han hecho de su Dios el dinero y a la sensualidad. Continuando con la enseñanza, muchos jóvenes, muchas señoritas, hoy en día han hecho de su Dios al dinero y a la sensualidad. Si te preguntas, papá, ¿por qué? Si te preguntas, mamá, ¿por qué? Bien sencillo. Porque muchos padres de familia, muchas madres de familia, hablo de que vienen a una iglesia cristiana, imprimen en la mente de ellos y en la voluntad de ellos o ellas que primero es comer antes de ser cristiano. Te lo vuelvo a decir, muchos padres de familia, muchas madres de familia en las congregaciones cristianas, lo más terrible, imprimen en la mente y voluntad de sus hijos o hijas que primero es comer antes que ser cristiano. ¿Ya habías oído esta frase? Si no lo entendías, con todo respeto te lo digo. O que primero hay que entender el negocio y después asistir a la iglesia. Eso es terrible. Eso es terrible. No, hijo, no, ahorita no. ¿Cómo vas a servir? Hay que ir a ganar billetes. No, si no te da tiempo para ir a la congregación, no te preocupes. Tú échale ganas con el trabajo, con el negocio. Entonces, ¿para qué estudiaste? Papás, mamás, primero es Dios, luego es todo lo demás. Si tu papá, mamá, instruyes a tus hijos, sigas conforme a la Biblia, no les va a faltar nada. Y si no los instruyes conforme a la Biblia, la codicia del dinero y del dinero, todo lo que viene después, los va a llevar al infierno si no han nacido de nuevo. Y si ya nacieron de nuevo, de todas maneras, van a vivir como si estuvieran en el infierno. Solo hay gozo, solo hay paz en el reino de Dios. Y eso no lo estoy sacando de mi mente. Está ahí en la carta, no recuerdo si es Romanos o Corintios, que lo dijo Pablo. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, entendamos eso, por favor, papás. Si tu papá, mamá, estás inculcando a tus hijos, hijas, que el negocio, que la profesión, que el trabajo, etcétera, etcétera, perdóname que te lo diga, pero estás reprobado. El Señor dijo esto en San Mateo 6:24. San Mateo 6:24, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Por qué el joven, la señorita quiere billetes? No, por el iPhone más moderno, porque me interesa un auto. Quiero conocer ya de perdida aquí el parque temático de Orlando, Florida. Ay, papá, mamá. Esto es para los que están así en esta congregación o me están viendo, escuchando. Tu servidor, mi esposa, no hemos hecho nada para ir a lugares que yo digo, ay Señor, gracias por haberme traído.
No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es hacer la voluntad de Dios. Cuando a mí, unas familias de esta congregación y mis 2 hijas me pagaron un viaje a Cancún, y cuando vi el avión en el aeropuerto de Guadalajara, yo dije, Señor, en mi vida imaginé subirme a un pájaro de acero, y mucho menos ir a Cancún. El vuelo es más o menos 2 horas 45 minutos. Es un vuelo impresionante. Cuando íbamos llegando ves las aguas color turquesa, verde. Bueno, mi hermanita sabe. Es una chulada. Y cuando ya estábamos en Cancún, no olvídate. Otro hermano de acá se enteró que andaba en Cancún y me dijo, pastor, yo le pago el viaje a la Isla Mujeres. Le dije, no, hermano, cuesta un dineral, lo que cueste, usted lo vale, me dijo. Deme un número de cuenta y órale, mi hijita traía sus cuentas de banco, nos pagó como 20,000 pesos, hermano. Nos subimos a un catamarán, fuimos a Isla Mujeres. ¿Por qué estoy narrando esto? Por lo que dije anteriormente. Por favor, papá, mamá, no imprimas, no inculques, no motives a tus hijos, hijas. Primero el negocio, primero es Dios. Yo no sé ni cuántos miles costó ese viaje, pero yo no hice nada por hacer de dinero para ir. Mi Padre Dios nos pagó el boleto, la estancia allá, hoteles, comida, ir a muchos lugares hermosos. Estoy mencionando eso solamente para ilustrarte esta parte. Dios te va a suplir todo, pero si haces tu trabajo, si haces tu labor, y en el caso de tus hijos, hijas, si lo que les enseñas lo ponen por obra. De lo contrario, repito, son salvos, sí, vivirán como en un infierno, porque tu papá, tu mamá los orientaste mal o no les estás enseñando. Solo te doy este pensamiento y texto, no lo voy a leer ya. Papás, mamás, hijos, hijas, Dios prometió que nunca nos iba a dejar. ¿Sí o no? Papás, mamás, hijos, hijas, Dios prometió que nunca nos iba a dejar. En estos textos habla de provisión en cada aspecto de la vida. Nunca. Si gustas anotarlo y después leerlo, está en Hebreos capítulo 13, versos 5, 6, y te recomiendo la versión Dios habla hoy. Hebreos 13, versos 5 y 6, la versión Dios habla hoy. Termino, papá, mamá. La mejor herencia que debemos dar a nuestros hijos e hijas es la instrucción bíblica para cada área de sus vidas. Repito, papá, mamá, la mejor herencia que debemos dar o que podemos dar a nuestros amados hijas es la instrucción bíblica para cada área de sus vidas. De aquí, si tus hijos, hijas todavía no son cristianos, de aquí van a nacer de nuevo. Si ya nacieron de nuevo, pero son bien carnales, con este trabajo ellos se van a santificar. Y con este trabajo, papá, mamá, también tus hijos, hijas van a adquirir habilidades. Habilidades que solo Dios da y que les van a atraer muchísimos favores. Te lo digo por experiencia. Yo te lo digo por experiencia. Y finalmente, si está a tu alcance, papá, mamá, pero sin que descuides tu trabajo con tus hijos, hijas, si está a tu alcance, papá, mamá, dejarles un bien material, qué bueno. Pero eso es secundario. Eso es secundario. Termino donde inicié. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Voy a leer solo la parte A. Proverbios capítulo 20, verso 7, leo nuevamente la Nueva Biblia Viva, esa versión, y leo solamente la parte A. Dice, el justo lleva una vida recta y honrada. El justo lleva una vida recta y honrada. Así tienen que ser nuestros hijos y nuestras hijas. Así. Y créame, eso llena de satisfacción a un padre y a una madre. Cuando tiene hijas, cuando tiene hijos justos y honrados. Porque eso te honra a ti, papá, te honra a ti, mamá, y me honra a mí como honra a mi esposa. Esa es nuestra meta. Y eso se logra solamente cuando instruimos, aconsejamos, advertimos y aún reprendemos con la Escritura. Fuera de ahí no se logra nada.
Si gustas ponerte de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta enseñanza. Si tú eres un papá, una mamá, estás aquí en el auditorio o nos están viendo, escuchando por internet. Si tú eres un papá, una mamá que Dios te habló, Dios te instruyó, o joven que estás aquí, señorita que estás aquí, que tienes planes de casarte, qué bueno, hazlo. Es una bendición estar casados. Y Dios te habló, simplemente dile, Señor, gracias, porque esto que hablaste hoy yo no lo sabía. Y si ya lo sabías, dile, Señor, perdóname, porque no he puesto por obra lo que ya sabía. Así es que, Padre, te damos gracias, gracias, gracias por esta enseñanza. Y esperamos en tu gracia para ponerlo por obra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que tenga bonita noche, Dios le bendiga, un abrazo. Si en algo más le podemos servir, como siempre, aquí seguimos a sus órdenes.